apóstol Pablo está cerrando el capítulo 4, dejando instrucciones de cómo deben conducirse o qué evidencias deben de tener aquellos que son o se dicen ser hijos de Dios. De tal manera que el título del sermón de esta mañana es Evidencias de un corazón que refleje a Jesús. Quiero empezar con unas preguntas. Piénsalo desde tu lugar, piensa la respuesta. ¿Alguna vez has sido reconocido en algún lugar donde pensabas que nadie te conocía? ¿Alguna persona te ha dicho, verdad que eres hijo de fulano de tal? ¿O tu papá es tal persona? La pregunta es, ¿cómo estas personas te identificaron? ¿Cómo estas personas pudieron saber quién eres? Quizás te parezcas físicamente a tu papá, o la manera en que te conduces. Los hijos heredan rasgos del carácter de los papás. En el sermón anterior hablábamos que existe un contraste entre un corazón endurecido y un corazón transformado por la obra de Jesús en nuestras vidas, y de que somos revestidos con la justicia de Cristo y cómo Dios nos mira a través de Él y no de lo que nosotros somos. Piense en un prisionero que sale de la cárcel, pero que aún usa su ropa de prisión y actúa como un prisionero y no como un hombre libre. Lo primero que tiene que hacer esa persona es ponerse ropa nueva. Tú y yo nos hemos puesto ropa nueva. Recuerden que dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, Él hace todas las cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si somos hijos de Dios, nos hemos vestido con el ropaje de Cristo, con el ropaje del último Adán. Nos hemos desechado de esa ropa del primer Adán. Y el apóstol Pablo lo dice en la carta a los Romanos, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Se nos dice que nuestra vieja naturaleza ya ha sido crucificada en la muerte de Cristo. Por lo tanto, debemos andar como hijos de Dios. Y andar como hijos de Dios, en el fragmento bíblico que hemos leído, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y también a nosotros en esta mañana. En cada versículo vamos a ver un indicativo, un imperativo, una razón, un motivo por el cual está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, y esto también es para nosotros. El principio bíblico es, como he comentado, todas las cosas son nuevas. En palabras coloquiales, es quitar lo malo y poner lo bueno. Principio de año, y uno de los propósitos que están en primer lugar para todos o para casi todos es bajar de peso después de haber ingerido alimentos como pelón de hospicio o como un náufrago recién rescatado. En este cierre el apóstol Pablo dice, por lo tanto, por todo lo anterior que ya te dije, por todo lo anterior que te he escrito, si tú ya estás revestido del nuevo hombre, entonces tú tienes que vivir de esta manera. Así que veamos versículo por versículo el imperativo, el indicativo y la razón. Veamos el versículo 25. Por tanto, por todo lo que te he dicho anteriormente, deja a un lado la falsedad, habla verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuál es la prohibición? ¿Cuál es la exhortación? ¿Y cuál es la motivación? Desechad la mentira. El imperativo. El indicativo es hablad verdad. La razón,
porque somos miembros los unos de los otros. La frase hablar verdad, cada uno con su prójimo, expresa el mandamiento que encabeza la lista de todos los demás. Cuando la vieja naturaleza o el viejo hombre fue dejado a un lado en la crucifixión de Cristo, la lengua mentirosa y el corazón engañoso fueron colocados sobre la cruz. Una de las razones por las cuales Jesús tuvo que morir por nosotros fue que tú y yo somos mentirosos. Siempre deberíamos decir la verdad. El rey David dijo en el Salmo 116:11, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. En la versión LBLA dice, dije alarmado, todo hombre es mentiroso. La alarma saber que somos mentirosos. Recuerde que el diablo es el padre de la mentira. En el Evangelio de Juan 8:44 dice, sois de vosotros padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. Habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Recuerden cómo fue la caída en el Edén. Fue a través de una mentira. Y esa mentira sigue sonando hoy en día de que puedes ser mejor, no necesitas a Dios. Tú puedes lograr las cosas sin Él. Tú eres el que hace las cosas. Es por tu trabajo, es por quien eres. Dios no te da las cosas. ¿Para qué quieres a Dios? Y esa mentira sutilmente se sigue dando el día de hoy. Así que, amados hermanos, decir la verdad resolvería la mayoría de los problemas en los círculos cristianos. Sería inútil y una pérdida de tiempo ponerse a señalar o aclarar todas las mentiras o exageraciones que se oyen. De tal manera que entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso y nos dice hoy que somos miembros de un solo cuerpo. Por lo tanto, debemos hablar verdad unos con otros. Pero ¿qué es lo que sucede cuando suena el teléfono y es el cobratario? ¿O qué le decimos al niño cuando tocan a la puerta y es el cobratario? Dile que no estoy. Dile que salí. Pero si tú estás aquí, papá, no, tú dile que no estoy. Pero si estás, no, tú dile que no estoy. ¿Qué es más fácil para el niño aprender? ¿Lo que verbalizamos o lo que hacemos? Lo que hacemos. Es mejor como iglesia, como hermanos, como familia, como matrimonio, adoptar una actitud en que la norma sea decir la verdad de manera permanente. Pues no se trata de una opción, sino es un imperativo, es algo que nos mandan hacer para los creyentes, teniendo en cuenta que somos parte de un mismo cuerpo. Aquí tenemos algo que dijo Crisóstomo, que aunque pueda parecer ridículo, ilustra la verdad. Que el ojo no le mienta al pie, ni que el pie le mienta al ojo. Si en el camino uno se encuentra un hoyo profundo que está cubierto superficialmente con paja y que le presenta al ojo la apariencia que es tierra firme, ¿no utilizaría el ojo al pie para comprobar si hay algo allá abajo? O si lo cubre, ¿es firme o puede resistir? ¿Diría el pie una mentira o no la verdad al ojo? Permítame ilustrarlo de esta manera. El cuerpo humano interactúa entre sí. Es decir, si usted, las hermanas que van a la cocina, si van a tocar una sartén caliente, pero el cerebro le dice a la mano, tócalo, no está caliente. Al final de cuentas, aunque esté en rojo vivo, no te va a pasar nada. No está caliente, le dice el cerebro a la mano. Lo va a agarrar y se va a quemar.
Es exactamente lo que está tratando de ejemplificar. El apóstol Pablo anteriormente decía que somos un cuerpo bien concertado en Cristo, porque cada quien y cada cual cumple una función. Entonces, esa es una razón para no estarnos mintiendo, para estar diciéndonos siempre la verdad unos a otros. Un cuerpo funciona correctamente si nos decimos la verdad unos a otros, porque somos miembros de un solo cuerpo. Y en versículos anteriores, en Efesios 4, 15 y 16 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Si no crecemos, es que quizás estemos diciéndonos mentiras. Zacarías 8:16 dice, estas son las cosas que habéis de decir. Decid la verdad unos a otros. Juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No traméis en vuestros corazones el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Así que, amados hermanos, en este primer versículo, el versículo 25, ¿qué nos están diciendo que no hagamos? ¿Qué nos dicen que hagamos? ¿Y por qué razón lo debemos de hacer? Debemos desechar la mentira, hablar siempre con la verdad. Hablar verdad muchas veces resuelve de manera inmediata los problemas, pero una mentira lleva a otra mentira, de tal manera que se convierte en una bola de nieve que vuelve a ser, que se hace insostenible y luego nos aplasta. Les dejo esto. La verdad dicha con amor, por más cruel y dura que sea, es mejor que la más dulce de las mentiras. O como diría el profeta Arjona, dime que no, pero dime que sí. ¿No? Ahora entramos en el versículo 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. La prohibición es, te puedes enojar, pero no peques. La exhortación es, no se oculta el sol sobre vuestro enojo. Y la razón de por qué tienes que hacerlo es porque si lo haces, le vas a dar oportunidad al diablo. Ahora, permítame ir desglosándolo un poquito. Al creyente se le manda que no se enoje con ciertas condiciones y con ciertas personas. Aquí creo que todos vamos a salir tronados. Porque lo primero que hacemos cuando despertamos y suena la alarma, nos molesta que suene la alarma. Y nos vamos a molestar por N cantidad de cosas. Muchas veces esas cosas no tienen motivo, razón, circunstancia para que nos enojemos. Pero nosotros tomamos esa determinación de enojarnos. Es muy común escuchar, te enojaste porque quisiste. Tienes doble trabajo, enojarse y contentarse. El problema es de él, no mío. Lo escuchamos mucho. Pero como cristianos, siempre hemos usado donde hay personas y donde hay pecado y donde hay problemas debemos pacificar. Pero mira, lejos de pacificar, ¿qué es lo que hacemos? Parece que el carboncito está prendiéndose apenas y agarramos para atizarle, dice, y que agarre fuego. Estoy contento por mi siembra, cada vez veo que crece más. ¿Y qué sembraste? Cizaña, dice el hermano. Pero al final de cuentas estamos llamados a no
Podemos enojarnos, pero no vamos a pecar. Voy a profundizar sobre esto. Para entender este mandamiento es bueno diferenciar las emociones de las acciones. Todos sentimos emociones. Sería un mentiroso aquel que dice que no se emociona. Hay momentos en los que sentimos tristeza, sentimos dolor, sentimos frustración, sentimos alegría, sentimos ira. Esos son sentimientos naturales, no son pecaminosos en sí mismos. Lo que puede ser pecaminoso es cómo actuamos con esas emociones. Las emociones son internas, las acciones son externas y se dirigen contra las personas. La acción podría ser positiva o negativa hacia los demás. ¿Cómo reacciono? Puedo molestarme, pero puedo quedarme con el enojo y la acción sea diferente hacia la persona. Si nos enojamos por alguna razón, experimentamos la emoción o la pasión involuntaria de ira, pero no debemos permitir entonces que ésta provoque acciones pecaminosas. Por eso dice, enójate, pero no peques. Puede ser que lo enfrentemos rápidamente de manera constructiva y que honre a Dios, para que se fortalezca y no produzca amargura en nuestras vidas. Acuérdense los que han visto el de la loma. Puede ser que yo diga, no pasa nada, pero ahí se va llenando. Puede ser que yo huya del problema, pero ¿a qué estoy llamado entonces para que esto no continúe? Estoy llamando a pacificar, estoy llamado a confrontar a mi hermano para poder resolverlo y no llegar al punto de pecar contra mi hermano o contra mi iglesia, contra cualquier persona. Dicen que las cárceles están llenos de personas que cuando recobran el sentido se dan cuenta que lo que hicieron, lo hicieron bajo una emoción de enojo, de ira. Y no lo pueden remediar, no lo pueden cambiar, ya lo hicieron. Entonces nosotros tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos lleve a ver nuestra realidad y comportarnos como debemos comportarnos como hijos de Dios. Y déjeme decirle, hermanos, que el hecho de que seamos hijos de Dios, que seamos pecadores redimidos, no nos exenta el enojo. Pero ustedes van a decir, soy cristiano, entonces es un enojo santo. Pero aunque sea enojo santo, no puedes permitir que la acción, porque la acción no va a ser santa, va a ser acción pecaminosa de todas maneras. Entonces tenemos que ver que no debemos reaccionar de esta manera. A veces nos permitimos que nuestra ira se apodere de nosotros. Cuando nos hacen daño o nos sentimos injustamente desfavorecidos. Mira, al hermano se lo dieron, yo estaba deseoso de que me lo dieran. Y empieza entonces en tu corazón a crecer una raíz de amargura. Queremos tomar represalias o arreglar el problema a nuestra manera, de manera rápida. Pero cuando dejamos que nuestra ira, enojo, palabras duras y calumnias salgan, hemos cruzado la línea entonces entre la emoción y la acción. Y de eso debemos tener cuidado. Porque ¿de qué va a aprovecharse el diablo entonces? De la acción. Entonces vamos a pecar. Seguramente vamos a pecar. Debemos rendirnos al Espíritu Santo y confiar en su poder para superar ese pecado. Salomón en su sabiduría tenía algunas cosas prácticas que decir acerca de cómo manejar la ira. Y nosotros lo hemos escuchado en los proverbios. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad.
Si tardas en molestarte, eres grande en entendimiento. Si te molestas a lo primero, enalteces la necedad. No, es que yo soy como el fósforo, pierdo la cabeza pronto. Así. Entonces, si pierdes la cabeza pronto, ¿qué eres? Eres un necio. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Coloquialmente dicen que para pelear se necesitan dos. Dos no pelean si uno no quiere. Ay, no, pero si me dijo o me gritó, le subo un poquito más al grito para que entienda que yo grito, y ella le va a subir otro poquito y otro poquito. Y que nos veamos, ya los decibeles de grito ya lo saben hasta el vecino de 3 cuadras de nuestra casa. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32, Proverbios 14:29, Proverbios 15:1, Proverbios 15:18. Todos estos están en los proverbios. La manera de cómo debemos comportarnos ante circunstancias y situaciones que se presenten en nuestra vida, que nos pueden hacer enojar, y enojarse no es malo, sino lo malo es cómo actuamos. Y ahora entramos al versículo 28. Todos los versículos tienen esta característica, el cierre de esta carta del apóstol Pablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. La prohibición es: el que roba, no robe más. La exhortación es: sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. El versículo comenzó con una frase muy dura: el que roba, no robe más. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Aún la tenemos. ¿Cuándo nos vamos a desechar de esta naturaleza pecaminosa? Cuando Cristo venga en gloria o nos llame a su presencia. Pero en tanto estemos de este lado de la eternidad, tú y yo vamos a pecar. Y el robo puede ser una de las maneras en que robamos. Y no necesariamente tiene que ser en la cuestión económica. Podemos robar tiempo, podemos robar N cantidad de cosas. Y continúa diciendo el apóstol Pablo: sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. El cristiano no debiera enriquecerse para satisfacer sus propios fines egoístas. Más bien tendría que ayudar a los necesitados. No estoy diciendo, hermanos, que sea malo la situación económica que Dios nos pueda permitir tener, sino con una finalidad. Este carro Dios me lo dio para que yo pueda ponerlo al servicio del Señor. ¿De qué manera lo puedo poner? Pues hay hermanas o hermanos de la tercera edad que no pueden venir, o porque no pueden tener un transporte, los paso a recoger y los traigo. Y así podemos tener muchos y muchos ejemplos de cómo podemos nosotros compartir. Robar, pues es muy simple, es tomar algo que no nos pertenece, y como hijos de Dios no debemos hacerlo. Robar también puede implicar descontento. No estoy contento con lo que Dios me da, así entonces tengo que buscar cómo sustituir, o cómo completar, o cómo sentirme satisfecho tomando algo que no me pertenece. Así que, hermanos, el que roba, no robe más, sino que trabaje con la finalidad de compartir.
Versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. No para que suene el oído y quiten ese y digan. La prohibición es, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. La exhortación es palabra buena para edificación, según la necesidad del momento. Y cada uno de nosotros sabe en qué momento puede compartir la palabra del Señor. En la fiesta, hermanos, no nos sentimos tristes. Hablamos cosas alegres. Pero imagínense que en un sepelio, en un velorio, estemos hablando cosas que no tendríamos que hablar en ese momento. Entonces, por eso dice, según sea el momento y para la buena edificación. El pastor Santiago escribe en el capítulo 3, los versículos 5 al 10 de esta manera. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con un tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fiera y de aves y de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Cállate, no hables. Guarda silencio. Puedes hablar de más. Acuérdate que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Hermanos, la lengua. Dicen que es más fácil controlar un barco con un pequeño timón que el cuerpo o la boca al hablar. Y con ella bendecimos y con ella maldecimos. Se dice de un rey que le pidió a su cocinero que le guisara el mejor alimento que pudiera hacer. Le guisaron lengua, bien condimentado, con todos los recados que debiera llevar, y dijo, qué sabroso está. Al día siguiente le hicieron el mismo guiso, pero sin los condimentos, sin lo que tenía que llevar, y dijo, esta porquería no sirve. Era la misma. Y nosotros hacemos exactamente lo. Bendecimos al Señor con nuestra boca y nos cae mal el hermano que está a nuestro lado. O nos convertimos precisamente al momento de estar manejando. Salimos por acá todos contentos, saludándonos, nos quitamos de Antioquía. Pero apenas cruzamos una avenida y nos atraviesa alguien o nos cierra el paso, mire, y nos justificamos. Decimos, es que soy de Alvarado, Veracruz. De mis 100 palabras, 101 son insultos. Hermanos, eso no debe de ser. Por eso el apóstol Pablo le está dejando a la iglesia en esta mañana la manera en que debemos conducirnos si nos hemos revestido del nuevo hombre. Les dejo esto. Que mi manera de hablar y lo que diga sea para expresar únicamente al Dios que me redimió por medio de Jesús. Que los que me rodean puedan escuchar de Él a través de mi voz. Todo lo anterior que hemos visto tiene una razón, tiene un motivo por el cual el apóstol Pablo lo está diciendo.
El versículo 30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de redención. El nuevo hombre no contristará al Espíritu Santo, sabiendo que Él es nuestro sello, tanto en el sentido de identificación como de protección. Aquí el apóstol Pablo, el ruego fue de tal trascendencia, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo para nosotros entendemos y sabemos, y no es una novedad, el Espíritu Santo es una persona que puede ser entristecida, agraviada, ofendida. ¿Y qué es lo que lo entristece? Las ofensas, pecados, cuando el cristiano miente, cuando tiene malos pensamientos, entristece y ofende al Espíritu Santo. Hay otras muchas maneras de contristar al Espíritu Santo. Podemos descuidar la santidad, podemos pensar en términos puramente materialistas, pero el Espíritu Santo exalta a Jesús y tú y yo estamos llamados a exaltar a Jesús, porque Él dijo, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Qué tanto tú estás dando testimonio de que Jesús es tu Señor, es tu Salvador y es tu Rey? Y termina el apóstol Pablo con el versículo 31 y 32. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. La prohibición es que toda amargura, enojo, ira, gritos se nos debe de quitar. La exhortación es que debemos ser amables unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros. ¿La razón? Porque Dios nos perdonó a través de Cristo. Conectando con la oración modelo. Perdona nuestras ofensas como nosotros a los que nos ofenden. Fíjense, qué tan trascendente es esa frase. Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muy difícil, ¿verdad? Porque si ese fuera el estándar, ninguno de los que estamos aquí fuéramos perdonados por nuestro Señor Jesucristo, por Dios a través de Jesucristo. Porque la más leve ofensa, al hermano lo traemos entre ceja y ceja, olvidándonos que en primer lugar el hermano pecó ¿contra quién? Contra Dios y luego contra mí. Y si Dios lo puede perdonar, ¿por qué yo no lo he de hacer? Así que el perdón no es opcional, no es opcional para el cristiano. Es algo que tiene que ser de manera diaria, vivirlo, perdonar, perdonar, perdonar y perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Los que son matemáticos dirán 7 por 7, 49, 490. Ya te perdoné 491, hermano. Ya cubriste tu cuota. Pero no es así. 470 veces 7 es 70 exponencialmente. Y se vuelve al infinito y al más allá, como diría Bosé Alrir. Aristóteles definió la amargura como el espíritu resentido que rechaza la reconciliación. Si tienes amargura en el corazón, jamás vas a buscar la reconciliación. El enojo es un arrebato de ira. Tenemos que perdonarnos unos a otros, como Cristo nos perdonó. Dios retiene su ira por mucho tiempo, hasta que nos perdona. Él nos soporta durante mucho tiempo, aunque lo provoquemos con dureza. Dios siempre da el primer paso en el perdón, tratando de reconciliarnos, aunque la parte culpable no esté interesada en el perdón. Dios perdona nuestro pecado sabiendo que pecaremos de nuevo y de la misma manera.
El perdón de Dios es tan completo y glorioso que otorga la adopción a esos que antes fueron sus ofensores. Somos adoptados a través de Jesucristo, porque Él nos ha dado ese perdón, y es un perdón tan grande que no merecemos. Dios en su perdón cargó con todo el castigo por el mal que hicimos contra Él. Él era inocente, pero cargó con la culpa. Dios sigue acercándose al hombre en busca de reconciliación, incluso cuando el hombre lo rechaza una y otra vez. Dios no requiere un periodo de prueba para que reciba su perdón. El perdón de Dios ofrece restauración y honor completo. Él ama, adopta, honra y se asocia con aquellos que alguna vez le hicieron daño. Jesús dijo, son mis amigos. Dios pone su confianza en nosotros y nos invita a trabajar con Él como colaboradores cuando nos perdona. Somos amigos de Dios. Nos invita. Es el más alto privilegio que tenemos. Porque no ustedes me escogieron, el Señor nos escoge. Eso es lo que Él dice. No me escogieron vosotros, sino yo los escogí a ustedes. Es un privilegio que seas hijo de Dios. Pero conlleva mucho, porque tienes que vivir como Él te manda vivir en su palabra. Les dejo para llevar. Debes despojarte del viejo Adán y vestirte del nuevo Adán. Debes pasar de mentir a decir la verdad, de la ira descontrolada al dominio propio, de robar a trabajar en algo útil, de decir palabras destructivas a hablar cosas que edifican, de la amargura al amor. Iglesia, somos llamados a vivir hablando la verdad, trabajando para compartir, hablando palabras que edifican, quitando toda amargura, todo enojo, toda ira, toda maldición y malicia, pero sobre todo perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó. No es fácil, pero es posible. Solo en Jesús, siendo en primer lugar nuestro Salvador, Señor y Rey. En esta tarde es una oportunidad que el Señor nos da para venir a sus pies y ponernos a cuentas con Él. Reconocerlo como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Rey. Y que Él permita entonces que podamos vivir como su palabra nos manda a vivir. Que el Señor entonces permita que sea una realidad esto para nosotros como iglesia y familia Antioquía.